Episodio 1. El silencio de la noche. En las sombras de la ciudad, donde las luces parpadeantes de los letreros de neón apenas alcanzan a iluminar los callejones, vive un asesino. Nadie sabe su nombre, pero todos lo conocen como el silencio. Su modus operandi es meticuloso y preciso. Nunca deja rastro, nunca comete errores. La primera víctima fue un político corrupto. El cuerpo apareció en su lujoso apartamento, con una nota escrita en tinta roja. La justicia no duerme. Los periódicos se hicieron eco de la noticia, pero nadie sospechó que el asesino estaba justo debajo de sus narices. El detective Martín Ruiz fue asignado al caso. Ruiz era un veterano de la policía, con una larga lista de éxitos en su haber. Pero el silencio era diferente. No había testigos, no había pruebas forenses, solo una serie de cuerpos sin vida y una nota críptica. Ruiz se sumergió en el oscuro mundo del asesino. Siguió pistas falsas, interrogó a informantes y revisó archivos de casos antiguos. Pero el silencio siempre estaba un paso adelante. Cada vez que Ruiz creía estar cerca de atraparlo, el asesino desaparecía sin dejar rastro. El segundo episodio ocurrió en un teatro abandonado. La víctima era un famoso crítico de arte, conocido por destruir las carreras de jóvenes artistas con sus reseñas despiadadas. Esta vez, la nota decía: «El arte no puede ser juzgado». Ruiz estaba obsesionado. Pasaba noches en vela, revisando fotografías, analizando las notas y buscando patrones. Pero el silencio era implacable. Cada asesinato era más audaz que el anterior, más elaborado. El tercer episodio fue en un museo de historia natural, donde la víctima era un paleontólogo famoso. La nota decía: «La historia no puede ser borrada». Ruiz comenzó a cuestionarse si estaba persiguiendo a un hombre o a un fantasma. ¿Quién era el silencio? ¿Qué motivaba sus crímenes? Y lo más importante, ¿cómo podía detenerlo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. En el cuarto episodio, el silencio dejó una nota en su propio apartamento. La verdad no puede ser ocultada. Ruiz se dio cuenta de que el asesino estaba enviando un mensaje personal. Pero, ¿qué verdad estaba tratando de revelar? La búsqueda de respuestas llevó a Ruiz a los archivos de la policía. Descubrió un caso sin resolver de hace 20 años. Un niño desaparecido, cuyo cuerpo nunca se encontró. El silencio había estado allí todo el tiempo, observando, esperando su momento. El quinto episodio fue en el parque de diversiones abandonado. La víctima era un antiguo compañero de Ruiz, un detective retirado que había estado cerca de descubrir la verdad hace años. La nota decía: «La venganza no tiene fin». Episodio 2. El rastro de las sombras. El detective Martín Ruiz estaba atrapado en un torbellino de secretos y mentiras. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de su propia cordura. El silencio parecía estar en todas partes, como una sombra que se deslizaba por los callejones oscuros. Ruiz se sumergió en los archivos de la policía, buscando conexiones entre los casos sin resolver. Descubrió que todas las víctimas tenían algo en común. Habían estado involucradas en una red de corrupción que se extendía desde el gobierno hasta las altas esferas empresariales. Pero, ¿qué tenía que ver eso con el niño desaparecido hace 20 años? El sexto episodio ocurrió en un antiguo almacén abandonado. La víctima era un abogado famoso, conocido por defender a los criminales más peligrosos de la ciudad. La nota decía: «La ley no puede proteger a los culpables». Ruiz estaba cerca de la verdad. Siguió el rastro de las sombras hasta un orfanato en las afueras de la ciudad. Allí encontró los registros del niño desaparecido. Su nombre era Alejandro y había sido adoptado por una familia adinerada. Pero,
¿Por qué alguien querría ocultar su existencia? El séptimo episodio fue en un hospital psiquiátrico abandonado. La víctima era un antiguo médico, cuyos experimentos habían dejado cicatrices en la mente de los pacientes. La nota decía: «La cura no siempre es la solución». Ruiz se enfrentó a su propio pasado. Recordó la noche en que Alejandro desapareció. Había sido testigo de algo horrible, algo que no podía olvidar. Pero ¿por qué nadie más recordaba al niño? ¿Por qué todos habían borrado su existencia? El octavo episodio fue en un teatro de ópera. La víctima era una cantante famosa, cuya voz había encantado a multitudes. La nota decía: «La música no puede ocultar la verdad». Ruiz estaba decidido a descubrir la conexión entre Alejandro y el silencio. Siguió el rastro de las sombras hasta una mansión en las colinas. Allí encontró una habitación secreta, llena de fotografías y recortes de periódico. Había una imagen de Alejandro, sonriendo junto a un hombre mayor. El mismo hombre que Ruiz había visto en los archivos de la policía, el mismo hombre que estaba detrás de la red de corrupción. El noveno episodio fue en un faro abandonado. La víctima era un periodista valiente, cuyas investigaciones habían sacado a la luz los oscuros secretos de la ciudad. La nota decía: «La verdad no puede ser silenciada». Ruiz estaba listo para enfrentarse a el silencio. Pero, ¿podría atraparlo sin perder su propia alma? La historia del silencio continuará en el próximo episodio. ¿Estás preparado para descubrir la verdad oculta en las sombras? Episodio 3. El pacto de las almas. El detective Martín Ruiz estaba atrapado en una telaraña de secretos y traiciones. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de su propia cordura. El silencio parecía estar en todas partes, como una sombra que se deslizaba por los callejones oscuros. Ruiz siguió el rastro de las sombras hasta la mansión en las colinas. Allí encontró al hombre detrás de la red de corrupción, Eduardo Vargas, un magnate de negocios con una sonrisa fría y ojos sin alma. Pero Vargas no estaba solo. A su lado estaba Alejandro, el niño desaparecido hace 20 años. «¿Qué estás haciendo aquí, Ruiz?», preguntó Vargas, con una sonrisa burlona. «¿Has venido a descubrir la verdad?». Ruiz miró a Alejandro. El niño había crecido, pero su mirada seguía siendo la misma, llena de miedo y dolor. «¿Qué te hizo Vargas?», preguntó Ruiz. «¿Por qué borraron tu existencia?». Alejandro tembló. «Hicimos un pacto», susurró. «Él me salvó de la calle, me dio una familia, una vida, pero a cambio tenía que hacer su voluntad, matar a los que se interponían en su camino». Ruiz recordó las víctimas del silencio. Políticos, artistas, médicos, periodistas, todos habían cruzado el camino de Vargas. «¿Por qué?», preguntó Ruiz. «¿Por qué matarlos?». Alejandro miró a Vargas. «Porque él quería mantener su poder», dijo. «Porque creía que la verdad debía ser ocultada. Pero yo no podía seguir matando, no podía vivir con eso». Vargas se rió. «La verdad es peligrosa», dijo. «La gente no puede manejarla. Pero tú, Ruiz, eres diferente. Tú puedes ver más allá de las sombras». Ruiz apretó el puño. «No voy a dejar que sigas matando», dijo. «No importa cuál sea el pacto que tengas con él». El 10º episodio fue en un antiguo cementerio. La víctima era Vargas. La nota decía: «Los secretos no pueden ser enterrados». Ruiz enfrentó a el silencio. ¿Pero podría atraparlo sin perder su propia alma? La historia del silencio continuará en el próximo episodio. ¿Estás preparado para descubrir la verdad oculta en las sombras? Episodio 4. El despertar de las almas. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa, como si el mundo entero estuviera sosteniendo la respiración. El detective Martín Ruiz se enfrentó a el silencio,
cuya figura se recortaba contra las lápidas. La luna brillaba sobre ellos, como un testigo silencioso. ¿Por qué el silencio?, preguntó Ruiz. ¿Por qué matar a tantos inocentes? El asesino sonrió. La verdad es peligrosa, dijo. La gente no puede manejarla, pero tú, Ruiz, eres diferente. Tú puedes ver más allá de las sombras. Ruiz recordó las palabras de Alejandro, el niño desaparecido. ¿Qué pacto hiciste con Vargas?, preguntó. ¿Por qué borraron tu existencia? El silencio miró a Vargas, cuyo cuerpo yacía en el suelo. Hicimos un trato, dijo. Él me dio una nueva vida, pero a cambio tenía que hacer su voluntad, matar a los que se interponían en su camino. Ruiz apretó el puño. No voy a dejar que sigas matando, dijo. No importa cuál sea el pacto que tengas con él. El silencio se movió con una agilidad sorprendente. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. La verdad está en las almas, susurró. Las almas de los muertos, las almas de los vivos. Yo soy su instrumento. Ruiz recordó las víctimas de El Silencio: políticos, artistas, médicos, periodistas. Todos habían cruzado el camino de Vargas. ¿Pero qué tenía que ver eso con las almas? El 11º episodio fue en un antiguo monasterio. La víctima era un sacerdote, cuya fe había sido sacudida por los crímenes de la ciudad. La nota decía: la fe no puede ocultar la verdad. Ruiz siguió el rastro de las almas hasta una cripta secreta. Allí encontró un libro antiguo, lleno de símbolos y fórmulas. El libro de las almas, susurró. El silencio contiene el poder de la verdad. Ruiz abrió el libro. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, historias. ¿Qué es esto?, preguntó. El silencio sonrió. Las almas de los muertos, dijo. Sus secretos, sus verdades. Vargas quería controlarlas, usarlas para su beneficio. Pero yo las libero. El 12º episodio fue en un faro solitario. La víctima era Vargas. La nota decía: las almas no pueden ser esclavizadas. Ruiz enfrentó a El Silencio. ¿Qué harás ahora?, preguntó. ¿Seguirás matando? El asesino miró a Alejandro, cuya mirada estaba llena de gratitud. No más, dijo. Las almas deben descansar en paz. La niebla se disipó. El silencio desapareció en la oscuridad. Ruiz sabía que la verdad había sido revelada, pero a un precio alto. Las almas habían hablado, y él había escuchado. La historia del silencio llegaba a su fin. Pero ¿podría Ruiz seguir adelante? ¿Podría vivir con la verdad? Solo el tiempo lo diría. Y así, en el silencio de la noche, las almas encontraron su paz.